Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 19. Dice la palabra de Dios: pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Oremos. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra que es nuestro alimento espiritual para esta mañana. Rogamos que nos hables, que nos instruyas, que nos exhortes, que nos animes y que podamos apegarnos a los principios establecidos en tu palabra para nuestra manera de vivir, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. Te damos las gracias por proveernos este espacio y te pedimos que haya en nosotros disposición para poner en práctica tu palabra, para obedecerla, para atesorarla y para que podamos vivir de acuerdo a este llamado que tenemos. Nos encomendamos a la guía de tu Espíritu Santo, que nos hables. Nos encomendamos, Señor, a tu palabra, que sea para edificación de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En la travesía del apóstol Pablo en Corinto, en esta iglesia que está llena de problemas, él va tratando cada una de las dificultades, problemas, errores, maneras de pensar, prácticas que deben de ser corregidas. Hay algunas situaciones que se han dado a conocer y algunas situaciones que a través de correspondencias anteriores que se enviaron al apóstol Pablo, él las ha conocido. Y ahora va a corregir algunos aspectos que se relacionan con el culto público, que tienen que ver con las reuniones, y nos estamos introduciendo a una sección que tiene que ver precisamente con el culto, con las reuniones. Vamos a ver que él va a tratar las divisiones en las reuniones. Ya ha hablado de las divisiones a nivel general anteriormente en los primeros capítulos de la carta. Va a hablar acerca de los abusos de la cena del Señor, va a hablar acerca de los dones, va a hablar acerca del cuerpo de Cristo, va a hablar acerca del amor y los desórdenes en los cultos que se estaban dando, y va a terminar la carta hablando acerca del Evangelio y la resurrección y la esperanza que hay para los creyentes. Todo esto es lo que tenemos por delante nosotros también, que vamos a ver basándonos en esta carta. Y nos encontramos ahora, hermanos, con un texto que no pretende informar, sino que pretende desmantelar suposiciones, pensamientos erróneos acerca de la vida cristiana y de la comunidad que es llamada la iglesia local. Este es uno de esos textos que va a confrontar aspectos prácticos, porque aquí el apóstol Pablo introduce una categoría que, si nosotros la tomamos en serio, debería de producir en nosotros un temor reverente, y es la posibilidad de reunirse como iglesia para hacer algo malo. Por eso el sermón se llama Reunidos para lo malo. Reunidos para lo malo. No estamos hablando de un culto imperfecto, de un culto en el cual la melodía de cierto himno falló. No está hablando de que el sonido estuvo mal o que el micrófono falló. No está hablando de ese tipo de aspecto, sino que está hablando de algo que debemos de entender, lo que en la semana representa el momento donde expresamos la unidad como cuerpo de Cristo, el culto público. El culto público es el momento en el cual nosotros nos congregamos, nos reunimos para representar que somos uno. Por eso el culto tiene esta connotación primordial de unidad.
Es un medio de gracia para poder crecer, para poder adorar a Dios, pero resulta que estamos expuestos a pervertir el culto público. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Algo que es de gracia va a convertirse en juicio para ustedes. La iglesia en Corinto no había abandonado la reunión, se seguían reuniendo. No se habían vuelto seculares completamente. No habían negado formalmente el evangelio, sino que seguían reuniendo, seguían participándose, congregándose, seguían celebrando la cena del Señor, y sin embargo, Dios no estaba aprobando sus reuniones. Por lo tanto, podemos ver que las palabras del apóstol Pablo no tienen que ver con algo nuevo en la historia, sino que es algo que ya siglos antes se había manifestado en una manera. Y dice el Señor en Isaías 1:13 lo siguiente: no traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. Para eso el Señor no lo quiere. Y hay un aspecto aquí importante que va a enmarcar lo que vamos a ver ahora. No tolero iniquidad y asamblea solemne. ¿Qué es lo que Él no tolera? Esa combinación. Cuando hay iniquidad y hay asamblea solemne, y hay una reunión, y hay una convocación a la cual se atiende, pero en medio de esa reunión hay iniquidad. Así que el principio es este: Dios no acepta un culto dividido, donde la forma externa de adoración coexiste con el pecado interno. Lo que era verdad para Israel, hermanos, en el templo, en el tabernáculo, sigue también siendo verdad para nosotros, los creyentes del nuevo pacto. Aquella era una asamblea que se convocaba en el antiguo pacto, pero hoy también hay asamblea, hay culto en el cual nos reunimos y nos congregamos para adorar a Dios. Ahora nuestros sacrificios no son físicos, no son materiales. Nuestros sacrificios en el nuevo pacto son sacrificios del corazón, de alabanza, sacrificios espirituales. Por lo tanto, este mismo principio sigue permaneciendo y sigue estando aquí en esta carta y sigue siendo vigente aún para nosotros. Esto debe de llevarnos a considerar profundamente que no solo se trata de una mera asistencia al culto, y no solamente podemos decir que si el culto está lleno y si todos asistieron, entonces hay salud espiritual. No se trata de eso. El texto nos está informando, diciendo, corrigiendo lo contrario. El problema entonces aquí, en este aspecto, con la iglesia de Corinto, no era la ausencia de la reunión, sino que llegaban, se reunían, pero había corrupción en la reunión. Y esto, hermanos, déjenme decirle que es aún más peligroso. Porque la ausencia del culto sí produce alarma. Cuando una persona deja habitualmente de congregarse, hay una alarma. ¿Qué está sucediendo? Pero, ¿qué pasa cuando hay constancia en la reunión, pero al mismo tiempo hay pecado? Resulta que podemos estarnos autoengañando, porque podemos llegar a caer en la corrupción del culto. Y esa es la advertencia para nosotros. Evidentemente, él más adelante va a desarrollar el aspecto de la cena del Señor. Pero hemos tomado nada más estos versículos para introducirnos a ello, porque nos va a demostrar por medio de la cena del Señor cómo ellos han llegado a corromper algo que es tan hermoso. Cualquiera podría decirse, pero es que congregarse no está mal, es algo que está bien.
Claro, lo entendemos así, pero es pecaminoso cuando nos congregamos para lo malo. Se reúnen para lo malo. ¿Por qué se reúnen para lo malo? Porque evidentemente ustedes no van a decir que se están reuniendo para ir a pecar, pero es algo que están haciendo, es algo que Dios está viendo. Así que en estos 3 versículos el apóstol Pablo va a mostrarles otro diagnóstico pastoral en cuanto a la situación de su alma, relacionado ahora sí al aspecto de la reunión, ahora sí al aspecto público, las reuniones de la iglesia, porque éstas pueden ser para mal. Y hay 3 verdades que él va a demostrar en estos textos, en estos versículos. Primero, que las reuniones de la iglesia pueden ser para mal, pueden ser para lo malo, en lugar de ser para bien. Las reuniones de la iglesia. En segundo lugar, él va a mostrar que las divisiones son la evidencia principal de este mal. Y en tercer lugar, en el versículo 19, que Dios tiene un propósito soberano incluso cuando permite que surjan divisiones, que surjan facciones, porque ahí mismo también se van a mostrar quiénes están aprobados. Así que vamos a considerar cada una de estas verdades que el apóstol nos muestra en esta sección de la carta. En primer lugar, veamos entonces una asamblea corrompida. Dice él, pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Hay un contraste aquí con la sección anterior, porque si usted recordará, él ha dicho en el versículo 2 de este capítulo, los alabo, los está alabando. ¿Por qué los está alabando? Es decir, esto están haciendo bien y síganlo haciendo bien, dice, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Ahí se refiere a la doctrina, a las instrucciones, a lo que ya ellos habían recibido de parte del apóstol y lo seguían guardando. En cuanto a guardar las instrucciones apostólicas sobre el orden del culto, ellos vemos ahora que están fallando. Lo demás está bien, pero cuando llega a este aspecto, están fallando y lo va a desplegar y a desarrollar de una manera más minuciosa en las siguientes secciones de la carta. Pero él aquí les dice, no los alabo. En cuanto a las reuniones y a la cena del Señor, el tono va a cambiar. Ya no hay una alabanza. Allá está alabando a los corintios por guardar las instrucciones, las tradiciones, la doctrina, pero aquí los va a censurar por su forma desordenada y pecaminosa de estar haciendo las cosas. Por lo tanto, esto no es una observación hecha a la ligera, sino que es una evaluación teológica del estado espiritual de la iglesia, pero cuando se reúnen. Así que nos está enseñando algo aquí muy importante. Una iglesia puede ser doctrinalmente cuidadosa en ciertas áreas y al mismo tiempo estar desordenada en otras áreas. Y aún así, los creyentes estamos llamados a evaluar todas las áreas de la vida cristiana y corregir aquello que esté malo. Debemos de ser integrales. Por eso vemos aquí el amor del apóstol Pablo para con la iglesia. Y él va a establecer principios que deben de ser también aplicados para todas las iglesias de Cristo, todas las iglesias locales. ¿Dónde estaba el problema? Había una inversión funcional. Inversión en el sentido de que se han cambiado las cosas. Vea, la expresión en el griego que dice no para lo mejor, sino para lo peor,
está describiendo que se han invertido las cosas. Sí, deben de congregarse, claro, pero se están congregando para lo malo. El propósito de la asamblea cristiana, de la reunión de los cristianos, debe de ser para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Y si hay pecado, si hay iniquidad, si hay divisiones, hermanos, eso no va a traer de ninguna manera gloria a Dios. El lenguaje es directo, es absoluto. Si usted ve, no hay matices. No dice de ninguna manera, están más o menos las cosas al congregarse. No, dice, se reúnen para lo malo. ¿Había predicación? Sí, había predicación. ¿Habían cantos? Claro. ¿Había comida? Había comida. ¿Participaban de la cena del Señor? Sí. Pero todo eso era una perversión. Se habían invertido las cosas. Había un interés en lo superficial, en lo externo, no en algo que brotara desde lo profundo del corazón, ya corregido, ya bien delante de los ojos de Dios. Y evidentemente, ¿cuál iba a ser el efecto? Algo negativo. La reunión de la iglesia, según el Nuevo Testamento, tiene propósito de edificación. Si usted se reúne con su hermano, usted debe de tener el propósito de edificarse. Si usted habla con su hermano en una conversación informal, usted debería de tener el propósito de que haya edificación, que haya algo bueno ahí de por medio. Y más aún cuando hay una asamblea solemne. Hebreos 10:24 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Para eso nos deberíamos de congregar. Estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Cualquier reunión debería de tener el propósito de estimularnos a las buenas obras, es decir, a hacer algo bueno, a crecer en amor. Pero no era lo que estaba sucediendo en las reuniones de Corinto. Aquí ocurría lo contrario. No había estímulo al amor, no había edificación, no había crecimiento. ¿Qué había? Pecado, iniquidad, había deterioro, había daño. Claro que había daño. Ellos seguían reuniéndose, seguían celebrando la cena del Señor, seguían utilizando formas externas de culto, pero el contenido espiritual estaba ausente. Es como que si alguien se tomara un medicamento y resulta que el medicamento, en vez de curarlo, pues lo enfermó. Se supone que el medicamento debería de darnos salud, pero lo que para ellos debía de ser de bendición estaba siendo de destrucción. Entonces, se producía el efecto contrario. En vez de crecer en amor, en piedad, en adoración, estaban siendo afectados y no se daban cuenta. Esto no es nuevo. Como lo hemos visto, el profeta Isaías lo dice. Pero vea lo que dice Amós 5:21. Aborrezco, rechazo sus fiestas y no me deleito en sus asambleas solemnes. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé la música de sus arpas, pero fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo perenne. Puede ver usted que hay una tensión aquí. Hay asamblea solemne. Eso es una forma correcta.
pero hay iniquidad. Eso es una realidad interna que es algo incorrecto. Dios dice, yo no tolero esa combinación. ¿Qué produce esto? Rechazo de parte de Dios. Rechazo divino. Era lo mismo que estaba sucediendo en Corinto. Si Él les dice, no los alabo, no está bien lo que están haciendo, es algo que tienen que corregir. Mantenían su forma de culto externa mientras practicaban la injusticia. ¿Qué estaban practicando? En Corinto, los ricos humillaban a los pobres en la mesa del Señor. Había injusticia social, había corrupción en el culto. Y Dios demanda que la justicia se dé, que las cosas dentro de su pueblo sean distintas a como son en el mundo. Malaquías 1:10. Oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. En el culto del antiguo pacto, el Señor rechazaba todo eso. ¿Por qué? Porque procedía de corazones malos, corazones que amaban la injusticia, corazones que no se humillaban verdaderamente delante del Señor y que estaban más preocupados por la forma externa que por el corazón. Dicho de otra manera, aquí en Malaquías 1:10, él está diciendo, prefiero un templo cerrado a un templo profanado. Eso es lo que dice. Son palabras un tanto poéticas, ¿no? Dice, oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. ¿Qué significa eso? Prefiero que esto esté cerrado. Dios prefiere un templo cerrado a un templo profanado. Él prefiere una iglesia que no se reúne a una iglesia que se reúne para lo malo. Y esto va a ir en contra del pensamiento de muchos. Porque ¿qué es lo que pensamos? Es preferible que algunas iglesias estén abiertas, aunque ahí no se adore de verdad. Es mejor el montón de iglesias abiertas, aunque se predique un falso evangelio. Es mejor que esté abierto, aunque hay idolatría mezclado con formas externas de cristianismo. Lo peor sería que no hubiera nada de eso. Yo lamento decepcionarle si usted tiene esa manera de pensar. Pero a los ojos de Dios no hay punto intermedio. Porque si estas reuniones no glorifican a Dios, entonces están reuniéndose para lo malo y no hay nada de diferente en aquellos que se reúnen para planificar un asesinato y una violación. Aquellos que se reúnen para dar adoración falsa no son diferentes a aquellos que se reúnen a planificar el más grande de los pecados. Lo que cambia, ¿qué cambia? Es que quebrantan otro mandamiento, hermanos. Pero el pecado sigue presente en él. Algunas falsas iglesias, al mismo tiempo debemos de entender que siguen ahí y seguirán abiertas, y Dios las ha permitido para perdición de muchos. ¿Para quiénes? Para los que se aman a sí mismos, para los que aman el error, para los que no quieren adorar en espíritu y verdad. Vea lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:9-13. Voy a leer desde antes para llegar al punto que quiero, en el versículo 11, que quiero tratar. Dice, la venida del impío, del inicuo, como dice Reina Valera, será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad.
Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hay un contraste, hay un grupo de personas que tienen estas características, que no aman la verdad, no aman a Cristo. Y entonces hay un poder engañoso. Y como no aman a Cristo, como aman la mentira, como se deleitan en el engaño, seguirán creyendo en la mentira. ¿Por qué? Porque no corresponden a los que menciona en el versículo 13. Los que han sido escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por eso es que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Toda iglesia, todos aquellos que se proclaman iglesia, deberían de sostener la verdad. Hay falsas iglesias que solo son proféticas en el sentido de que ellas mismas encarnan el cumplimiento de estas profecías de Pablo. En este caso, a los tesalonicenses, pero también lo que le dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. En ese sentido, hay algunas iglesias que son proféticas porque son el cumplimiento de esta profecía. No soportan la sana doctrina, no la quieren, no la toleran y quieren otra cosa, otro mensaje, algo que conforte sus corazones que aman la mentira. Ahora, el llamado a nosotros, hermanos, no es a vernos como mejores o como exclusivos en este mundo, sino a pedir a Dios que nos ayude a mantenernos en la fe, en la verdad y a no volvernos sinagogas de Satanás, sino que seamos casa de Dios, templo del Dios vivo. El llamado no es a considerarnos mejores que otros, sino a ver nuestra necesidad delante de Dios para que no pervirtamos el culto público, el culto cristiano, la adoración a la que somos llamados a dar. Así que la iglesia debe de cuidar su adoración pública, que ésta no se pervierta. ¿Por qué? Hay un aspecto teológico aquí, y es que la iglesia se define por la naturaleza de su unión con Cristo. Nuestra confesión, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 26, donde habla sobre la iglesia, nos recuerda que los miembros de la iglesia particularmente están obligados por el pacto que tienen a caminar en unidad, en amor cristiano y a ejercer sus dones y gracias para la edificación mutua. Párrafo 6. De eso se trata. Cuando las reuniones entonces producen lo contrario, es decir, cuando hay división en lugar de unidad, cuando hay destrucción en lugar de edificación, la iglesia está actuando y operando y funcionando de una manera opuesta a lo que su naturaleza demanda. Y si somos el cuerpo de Cristo, entonces tenemos que caminar en unidad. Y esto incluye también la adoración pública. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en Corinto. Entonces, preguntémonos, ¿es posible que nuestras reuniones sean para lo malo? ¿Es posible que usted y yo nos congreguemos para lo malo? Sí, es posible. Todo lo que nosotros tocamos, manipulamos, tergiversamos y cambiamos, terminamos arruinándolo. Es lo que el hombre hace. Destruye el matrimonio, destruye la sexualidad, destruye la educación. Puede también destruir la adoración, destruir una iglesia. Así que una iglesia puede reunirse regularmente y sin embargo
fomentar el orgullo en lugar de la humildad. Puede ser que se celebre un culto mientras se nutre resentimiento, orgullo, mientras esté despreciando. Puede ser que cantes muy bien los himnos al Señor, mientras practicas el aborrecimiento a tu hermano. Puede ser que se predique el amor, mientras se tolere desde el corazón el egoísmo, la maldad, la murmuración, la iniquidad. ¿Cómo se manifestó este problema entonces? Versículo 18. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. ¿Cuál es la fuente del conocimiento del apóstol respecto a lo que estaba sucediendo? Dice, oigo que cuando se reúnen. Y aquí hay un en primer lugar, dice en primer lugar. Si usted busca el texto, no va a hallar en segundo lugar. Búsquelo y no lo va a encontrar. No hay, y en segundo lugar, sino que dice en primer lugar. Y busqué luego en algunos comentarios por qué se decía al respecto. Y algunos lo que dicen es que probablemente se refiere a que esto es de gran importancia, es lo más importante. Lo ha tratado desde el principio de la carta. ¿Cuál fue el primer tema que empezó a desarrollar el apóstol? Es el tema de las divisiones, las facciones. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa y yo soy de Cristo. Y aquí vuelve a hablar, y dice en primer lugar, es decir, esto tiene una gran relevancia y una gran importancia. Luego dice, oigo, es decir, que él había recibido cierta información. Ya en el versículo 11 del capítulo 1, él había dicho que los de Cloé le habían informado de las contiendas que había. Entonces, él ahora está retomando este aspecto, pero ahora lo va a llevar al plano de la adoración corporativa. Esto significa que los pastores debemos estar atentos a las noticias que se dan de la iglesia, no para fomentar el chisme, sino para ejercer una supervisión responsable. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que en su debilidad humana un pastor puede ser que no las observe, pero son necesarias, es necesario corregirlas. Entonces, como no hay un segundo lugar, quiere decir que todo lo demás, hermano, corresponde al segundo lugar. Quiere decir entonces que para la iglesia de Corinto, el gran problema que ellos tenían y de lo cual derivaba todo lo demás es que ellos estaban divididos. Y esto les llevaba a cometer abusos en el culto y en la cena del Señor. Y él dice, en parte lo creo. Es decir, el apóstol Pablo no acepta aquí todo por el hecho de que se lo dicen, sino porque él ha convivido con ellos. Y él cree lo que se le está diciendo, y él dice, yo conozco su actuar. Otros ven una ironía, pero Pablo lo que está haciendo principalmente es reconociendo que hay un problema. Hay un problema. Y él de manera sabia lo va a tratar, no con escepticismo, sino que va a aceptar que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando se reúnen. Evidentemente hay pecado en la adoración. Aquí no estamos hablando de conflictos privados o desacuerdos personales, sino que en el contexto estamos hablando de pecado visible, en el contexto de la adoración corporativa. Las divisiones habían empezado desde el corazón y ahora se estaban manifestando en algo que debería de representar unión, comunión, unidad. Hermanos, el punto mayor en nuestra adoración es cuando estamos reunidos corporativamente.
Porque ¿qué es lo que representamos el cuerpo reunido? Unidad, comunión. El culto debería de ser la máxima expresión de la unidad en Cristo. Y esto se había convertido en el escenario de las divisiones, donde se exhibían con mayor claridad. Él les habla de estas divisiones. Usted ha escuchado la palabra cisma, y cisma se encuentra aquí en el griego, que es cismat. ¿Qué revela esta palabra? Ruptura, fragmentación, separación, división. Él no utiliza otra palabra, sino que sabiamente usa esta palabra. Porque esta palabra describe lo que realmente estaba sucediendo. Estaban divididos. Estaban actuando como no debe de actuar el creyente, como no debe de actuar el cristiano. Lucas registra en Hechos 2:42 y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Podemos estar seguros de que el partimiento del pan representa la comida habitual, pero también la cena del Señor, porque la iglesia del primer siglo desarrolló comidas especiales a las que se les llamó ágapes. Un ágape era una fiesta, una comida de amor fraternal, que se demostraba en estos tiempos, en estos momentos de la iglesia, compañerismo y comunión. ¿Dónde encontramos eso? Voy a darle dos textos. Judas 12 nos habla y segunda de Pedro 2:13. Judas dice, estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos, nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Pedro dice, segunda de Pedro 2:13 dice, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con ustedes. Banquetear es que participan de esos banquetes, de esos ágatos. Así que es muy probable, hermanos, que la prohibición del apóstol Pablo de comer con alguien que está en pecado, no arrepentido y ha sido excomulgado, significa también que no debe de participar de estos ágapes. ¿Por qué? Porque estos ágapes representan ¿qué? Comunión, unidad. Cuando dice en 1 Corintios 5:11, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador o borracho o estafador. Con esta persona ni siquiera coman. Según algunos historiadores, estas comidas principalmente se realizaban por las noches, de manera muy especial el domingo por la noche. Concluían con el culto y la cena del Señor. Pero lastimosamente aquellas cenas habían tenido ya una terrible degeneración y corrupción. Eran momentos en los que en lugar de manifestar piedad, comunión, amor, servicio los unos a los otros, comenzaron a revelar mundanalidad, egoísmo, desprecio de hermanos unos a otros. Se dieron las divisiones, donde el rico llevaba su banquete, su comida, y probablemente los que llegaban tarde, que eran generalmente los que eran esclavos o tenían trabajos difíciles que tenían que servir a otros, cuando llegaban pues no había comida y humillaban a otros, se apresuraban a comer, no esperaban. No es en el sentido de que evidentemente lo que nosotros hacemos en la cena del Señor, comemos todos al mismo tiempo, no es que uno se apresuró a comer el pan, no hermanos, es que no quiso compartir, es que no le importó el otro.
Y no solamente eso, es que llevaban vino y se embriagaban. No había amor. Pablo les ha venido enseñando en los capítulos anteriores de que se entreguen a la causa del evangelio por amor. Él ha dicho, yo no quiero presentar tropiezo a nadie. Él ha dado el ejemplo. Así que estos ricos llegaban temprano, comían abundantemente, mientras los pobres se quedaban sin nada. Las distinciones de clase se caracterizaban en la cultura grecorromana y esto se había infiltrado a la iglesia y se había pervertido el culto, se había pervertido la cena del Señor, que debía de ser algo para vernos iguales. El Señor dice que ya no hay esclavo ni libre, ni rico, ni pobre, y todos, dice la palabra, comían juntos el pan y bebían de la misma copa. La cena del Señor, que debía de ser un memorial de Cristo, una proclamación del Evangelio, una expresión de unidad, se había convertido en un escenario de egoísmo, un instrumento de exclusión, y había una evidencia de orgullo. Todo esto, hermanos, es una contradicción directa al Evangelio de Cristo. Así que la iglesia en Corinto estaba negando en la práctica lo que confesaba en su doctrina. La iglesia de Corinto estaba negando en la práctica lo que confesaba en su doctrina. Somos uno, hermano. Usted y yo somos uno, pero no le quiero dar de comer. Usted y yo pertenecemos a la misma iglesia local, pero lo aborrezco. Es una contradicción. Jeremías 7:9. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán en falso, quemarán incienso a Baal y andarán tras otros dioses que no conocían y vendrán y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, ¿estamos a salvo para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos? En eso se convierte una iglesia que se fija en lo externo, dejando a un lado lo interno, lo más importante, y es el corazón. En esto nos convertimos nosotros como iglesia, en una cueva de ladrones. Si queremos adorar a Dios, si pretendemos adorar a Dios, siendo que robamos, que matamos, que cometemos adulterio, que juramos en falso, que quemamos incienso a los Baales, y obviamente esto en el contexto del Nuevo Testamento. No podemos andar en pos de otros dioses y pretender adorar al Dios verdadero al mismo tiempo. El patrón es el mismo. Pecado persistente, culto continuo, autoengaño espiritual. ¿Qué pasó con el templo? Se había convertido en refugio para pecadores impenitentes, que usaban el culto como escudo. Del mismo modo pasaba con los corintios. Que si participo de la cena del Señor, entonces estoy protegido. Si me congrego, entonces todo está bien. Hermano, puedes congregarte, puedes vivir aquí. Puedes vivir aquí y estar en desobediencia y estar en pecado. Porque el problema era del corazón. El problema era del corazón. Ellos practicaban las divisiones porque tenían el corazón dividido. ¿Por qué despreciaban a los hermanos? Porque no habían entendido. No habían entendido que Dios quiere el corazón en la adoración. Él quiere tu corazón. Él quiere tu corazón. Él quiere tu corazón.
¿De qué sirve todo lo externo? ¿De qué sirve la ofrenda? ¿De qué sirven los cantos? ¿De qué sirve estar aquí? ¿De qué sirve ser el pastor y predicar? Y si mi corazón está lejos de Dios, ¿de qué sirve? Pero yo quiero que usted vea algo ahora para ir terminando. El Señor tiene aún un propósito. Versículo 19. Porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Aquí hay otra tensión. Y es que dice, es necesario. ¿Cómo es que no debemos hacer esto, pero es necesario? Porque tenemos a un Dios que todo lo que usted y yo destruimos, Él lo recupera. ¿Qué pasó con José? Ustedes pensaron hacer mal contra mí. Ustedes pensaron destruirme. ¿Pero qué hizo Dios? Lo utilizó para mí. Así es aquí. Se expresa una necesidad. Y vea, Dios no aprueba el pecado, pero Dios gobierna por encima del pecado. Y no es que Dios cause las divisiones ni que las apruebe, sino que Dios en su soberanía las permite y las usa para sus propósitos santos. Esto es la providencia divina. ¿Qué sucede entonces cuando hay divisiones? Sucede que se muestra quién es réprobo y quién es aprobado. Mateo 18:7 dice, es necesario que vengan tropiezos. Estamos en un mundo caído. Van a haber divisiones, van a haber herejías, van a haber diferencias. Esto va a cesar hasta que sea la venida de Cristo. Por lo tanto, hay una necesidad que es una necesidad probatoria, que se pruebe quién es de Dios y quién no es de Dios. Respecto a esto, nosotros creemos, en la confesión, capítulo 5, párrafo 4, dice, Él sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad de sus acciones procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni lo aprueba. No es que esté aprobando las divisiones, es que Él la va a utilizar ¿para qué? Para manifestar quiénes son del Señor. La palabra aquí que se utiliza cuando dice los bandos, facciones o divisiones, en el griego es la palabra airesis, que es de donde viene la palabra herejía. Que en un inicio se empleaba esta palabra para hablar de partidos o facciones. Luego, la palabra herejía pasa a tener una connotación de una facción errónea. Una herejía es alguien que no está diciendo algo que no está alineado con la verdad, porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Entonces, aquí Pablo no dice que las herejías sean buenas, sino que cuando hay división, cuando nos hemos separado de la verdad, entonces Dios en su soberanía extrae bien del mal. ¿Para qué? Para mostrar que hay pueblo que sigue fiel, que permanece fiel al Señor. Entonces hay un propósito revelador. Dios quiere que aún en medio de esto nosotros seamos purificados. Malaquías 3:3 dice, se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata y satisfarán al Señor con ofrendas en justicia. Porque ¿qué es lo que hace Cristo? Purifica a su pueblo. ¿Y cómo lo purifica? A través de las pruebas, a través de las divisiones. Es entonces un proceso de refinamiento.
este principio de probación no solo aplica a los creyentes individuales, sino que también aplica a las iglesias. ¿Por qué elogió el Señor a la iglesia de Éfeso? Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes tolerar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Observe el vocabulario: has sometido a prueba, has hallado. Así que la iglesia de Éfeso no aceptó credenciales de quienes reclamaban autoridad apostólica, pero resulta que no lo eran. ¿Qué hacían? Los examinó, los probó y los encontró falsos. Porque eso es lo que debe de hacer la iglesia. Entonces, resumiendo este aspecto, estas divisiones siempre se van a dar en las iglesias. Van a estar en algún momento o en otro momento, van a estar ahí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Preparar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Fortalecernos en la fe. ¿Qué es lo que debemos hacer? Estar arraigados en la verdad. Y esto está unido a la perseverancia de los santos, como lo hemos visto esta mañana en nuestro discipulado de hoy. ¿Qué se dice del creyente? No pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos eternamente. ¿Qué hacen entonces las divisiones? Son pruebas para manifestar quién pertenece al Señor. Pero al mismo tiempo son momentos que se viven en las iglesias para que las personas puedan examinarse a sí mismos si están en la fe o si no. Pero ¿qué hay entonces de alguien que cae en una situación de esta? Hermanos, como todo pecado puede ser restaurado. El problema es cuando no regresa. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, la herejía divide. La falta de contentamiento también divide. La envidia divide. El orgullo divide. La falta de perdón divide. Todo aquello, hermano, que va a traer división al cuerpo, entonces debe de ser desechado. Y por esto necesitamos llamados constantes al arrepentimiento, porque todos nosotros estamos expuestos a caer en las divisiones, a traer este daño a la iglesia. Así que las crisis eclesiásticas son momentos de revelación que separan lo superficial de lo genuino. Son momentos de, aunque duelen, son momentos de crecimiento y de madurez en la fe. Son momentos en los cuales somos probados, pero también son momentos. No permanecemos en ellos. Por eso el apóstol dice: es necesario que esto suceda, sí, va a suceder, pero no permanezcas en ello. No permanezcas con rencor en tu corazón, no permanezcas con herejía en tu mente, con tu fe puesta en algo que es un error. No humilles a tu hermano, sírvele a tu hermano, porque todo esto finalmente, si permanece, va a dividir al cuerpo. Y no significa, hermanos, que Dios ha abandonado a su iglesia. Dios está presente. Él está trabajando y utiliza aún esto para traer a su iglesia madurez, crecimiento. Y es lo que quería Pablo. Pablo ya había identificado el problema, entonces él llama a la corrección. La advertencia es para todos nosotros. Las divisiones revelan
la verdad sobre nosotros. Dividimos cuando despreciamos, dividimos cuando no perdonamos, dividimos cuando aborrecemos, dividimos cuando tratamos mal al hermano, cuando lo humillamos. Somos divisores cuando nos alineamos con facciones mundanas. Somos divisores cuando no manifestamos la piedad a la cual Cristo nos llama y traemos desorden a la iglesia. Somos divisores, hermano, cuando nosotros no queremos participar del culto al Señor, al cual somos llamados cada semana a participar. Somos divisores, hermano, cuando no queremos participar activamente de la vida de la iglesia. Somos divisores cuando no cuidamos nuestro corazón, cuando prestamos más atención a las formas externas de culto, sin ver el corazón. Por eso, hermano, que nuestras reuniones sean espacios donde expresamos el amor. Pero que el amor, dice Pablo, sea sin fingimiento, que sea real. Hermano, yo espero que usted valore las reuniones de la iglesia, que le dé el lugar que le corresponde, porque es el momento en el cual podemos modelar la unidad del cuerpo. Somos uno en Cristo. Y este es el llamado que tenemos de parte de Dios. Quiero culminar con algunas aplicaciones, hermanos, para nosotros hoy. Habiendo visto estos principios y que debemos de cuidar el culto, nuestro corazón, y que debemos apartarnos de toda división y cuidar el cuerpo. En primer lugar, quiero traer esta aplicación práctica. Es necesario que con toda honestidad y constancia examinemos nuestros corazones para ver si realmente nuestras reuniones nos llevan o desembocan a la unidad, desembocan en el amor. ¿Estamos más unidos o estamos más divididos? Si la asistencia para nuestras reuniones, en nuestros cultos, en lo que hacemos como pueblo de Dios, no produce crecimiento y salud espiritual, es necesario arrepentirnos. Es posible participar en todo, en orar, en cantar, en escuchar, en dar, y aún así estar en desaprobación divina. Por lo tanto, con toda honestidad, examinemos nuestro corazón. En segundo lugar, esfuércese. Efesios 4:3 dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, la unidad, la armonía, la paz y la comunión no es fácil, cuesta. Por lo tanto, requiere de esfuerzo. Yo no le tengo que decir a usted, esfuércese por respirar. Usted respira. Si usted tiene bien su sistema respiratorio, usted respira. O esfuércese por tener hambre, usted va a tener hambre. En el caso de la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, representa un esfuerzo. ¿Por qué? Porque todos nosotros aquí somos pecadores. Porque por naturaleza somos egoístas. Porque por naturaleza somos orgullosos. Por lo tanto, esforcémonos. Requiere de esfuerzo. En tercer lugar, atiende el llamado del autoexamen y el discernimiento. Póngase a prueba para ver si usted está actuando como debería. Si usted está seguro y firme de que usted es un hijo de Dios, entonces no examine si usted es o no hijo de Dios, examine su actuar, porque aún dentro de los cristianos e hijos de Dios estamos expuestos a caer en este terreno. Este autoexamen debe ir acompañado de discernimiento, así como la iglesia de Corinto debía
de reflexionar, la iglesia de Éfeso debía de reflexionar. Los efesios probaron como iglesia quienes reclamaban autoridad apostólica y no la tenían. Así nosotros como iglesia examinémonos. Hermanas, examínense. Jóvenes, examínense. Su actitud en las reuniones une o divide. Ancianos, su actitud une o divide. ¿Qué estamos manifestando en nuestras reuniones? Esposos, hombres de casa, estamos manifestando la unidad y lo promovemos en nuestros hogares para que al venir aquí toda la familia participe. Todos debemos de examinarnos. Húyale a la ortodoxia muerta, al conocimiento netamente, sin la aplicación, sin el amor. Es posible identificar correctamente a los falsos maestros y también necesitar arrepentimiento. Así que nuestro celo por la verdad nunca se separe de nuestro amor por Cristo. Conoce, aprende, estudia, pero ama, edifica, construye, practica. Y ten confianza, mucha confianza en la obra que Cristo hace en tu hermano. Da la gracia que te gustaría recibir. Así que la voz profética de Isaías sigue resonando aquí con Pablo y sigue resonando hoy con nosotros. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Dios quiere que nuestras reuniones, hermanos, reflejen el amor. Nuestros ágapes, hoy mismo, hermano, hoy mismo vamos a tener una oportunidad, un almuerzo. Únete, si te es posible participar, únete y hazlo con gozo. Sirvámonos los unos a los otros. Disfrutemos de este tiempo. Conversa con tu hermano, habla con tu hermano, habla con diversos hermanos, muévete. No te resguardes solo con un grupo, conoce a más hermanos, escucha. Ellos quieren decirte cómo han estado. Tú necesitas comunicarte con tus hermanos. Busca otros tiempos, no solamente acá. Mantén la unidad. Hermano, todos estos esfuerzos. Venir acá representa en la carne esfuerzo. Madrugar. Hermanos que vienen desde muy lejos, hay esfuerzo. Dios bendiga ese esfuerzo que ustedes están haciendo, amados hermanos. Hermanos, habrá un día en el cual las divisiones van a terminar. Los bandos van a separar, a terminarse. Se van a disolver y solo quedará la iglesia glorificada, sin mancha, sin arruga, pura, santa delante del Señor, una iglesia compuesta por gente glorificada. Pero mientras eso no llega, esfuérzate en el vínculo de la paz. Esfuérzate. Revisa tu corazón para que tu adoración sea recibida como un olor grato. Todo esto, hermano, hecho en Cristo Jesús. No para nuestra gloria, sino para rendirnos en adoración a aquel de quien somos como cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Un reino que está dividido no prevalece. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos reflexionar en el actuar de una iglesia que estaba fallando en estos aspectos tan importantes de la adoración. Pero no podemos ser orgullosos y pretender que nosotros mismos no estamos expuestos a caer en estos errores y en estos pecados. No consideramos que seamos mejores que la iglesia de Corinto, ni que cualquier otra iglesia. Pero sí consideramos nuestra necesidad delante de ti.
Y te pedimos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a que no promovamos la división, la separación, sino que sirvamos a ti, Señor, con una limpia conciencia, que seamos obedientes a tu palabra y que crezcamos como cuerpo, como iglesia local. Ayúdanos. Somos débiles y por eso venimos a ti, Señor, reconociendo que en algún momento podemos estar expuestos a este pecado, pero rogamos que nos ayudes a enmendar. Si fallamos, por favor, Señor, ayúdanos. No queremos despreciar al cuerpo de Cristo. Queremos participar de un culto con limpia conciencia, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Queremos ofrecer adoración genuina. Sé que no podemos hacerlo de una manera perfecta en este lado de la eternidad. Por eso pedimos que nos ayudes. Recibe nuestra adoración y permítenos caminar rectamente como el cuerpo de Cristo, dándote gloria y adoración a ti, Señor. Bendice tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.